Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, Estela Confecciones. Mi nombre es Estela Moreno y en el día de hoy les traigo un nuevo tutorial. Vamos a estar trabajando el pantalón de mezclilla o más conocido como jean. En este caso va a ser una bota de campana. Vamos a iniciar haciendo el básico de pantalón y luego vamos a empezar a transformarlo. Las medidas que vamos a estar utilizando son una talla 6, ¿sí? Es una talla pequeña, es para mi hija de 13 años. Entonces, pues, vamos a empezar. Las medidas son las siguientes. Cintura 64, cadera 88, el tiro, le tomé la medida del tiro sentada, ¿sí? La senté sobre una superficie plana y medí desde la cintura deseada hasta la base donde ella está sentadita. Largo total es de 94, largo de rodilla, desde la cintura hasta la rodilla 48, el contorno de la rodilla 38 y bueno, el contorno que yo le tomé para el bota campana es de 48, pero vamos a trabajar con una medida base, o sea, el básico lo vamos a hacer con 30. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que realizamos es la línea vertical, que esta tiene que ser el largo del pantalón. ¿Ok? Bueno, vamos a trazar el largo del pantalón. Como les decía, el largo es de 94 centímetros. Entonces acá, este es el punto A, punto de inicio. Y trabajaremos con largo de 94. ¿Listo? Vamos a estar marcando primeramente la altura del tiro, que en este caso es un tiro de 24 centímetros. 24 centímetros. ¿Sí? Ahí. Luego vamos a marcar el largo de rodilla, que en este caso son 48 centímetros. Marcamos acá los 48. Y estas líneas las vamos a escuadrar. Escuadramos la línea de cintura. Largo de línea de tiro, largo de rodilla y el largo total. ¿Listo? Entonces este es el tiro, rodilla y esta es la cintura. Ok. Por la línea de tiro vamos a estar trabajando cuarta parte de contorno de cadera, que en este caso el contorno de la cadera son 88, la cuarta parte son 22 centímetros. Entonces vamos a trazar 22 centímetros por la línea del tiro, 22. Vamos a ir apuntando acá las medidas. Y por la cintura vamos a trabajar menos 1 centímetro. Entonces vamos a trabajar 21. ¿Sí? Entonces por acá marcamos desde el borde 21. ¿Listo? Y trazamos una línea recta. Recuerden, por aquí 22, por acá 21. Para la extensión del tiro, recuerden que tomamos el contorno de la cadera, que en este caso son 88, y lo dividimos entre 30. A esta medida, o sea, a este resultado lo llamamos una treintava. ¿Por qué? Porque la estamos dividiendo entre 30. Y eso nos da 2.93 milímetros, pero lo vamos a redondear a 3 centímetros. Entonces serían 3 centímetros de extensión del tiro. ¿Sí? Vamos a ir colocando los números. Y en diagonal vamos a marcar 1.5 a 2 centímetros. Entonces vamos a marcarle 1.8 en diagonal. Y vamos a hacer la curva del tiro. ¿Sí? Hacia arriba podemos marcar 4 y unir de esta forma. ¿Sí? Que ustedes vean ahí la línea, la curva bien bonita. Listo, entonces ya tenemos hasta ahí. Vamos a medir cuánto nos mide desde este punto a el costado, son 25, ¿sí? Entonces vamos a hallar la mitad de 25, que son 12.5, y lo vamos a agregar aquí. 12.5, igualmente los 12.5 los vamos a trasladar
a la línea de rodilla y a la línea del largo del pantalón. Y vamos a estar uniendo estos puntos en línea recta, formando la línea de aplomo, la línea de aplome o quiebre del pantalón. Listo, así está. Recuerden, esta línea la ubicamos entre la mitad de este punto y este. Hallamos la mitad y luego marcamos desde esta línea la misma medida. Contorno de rodilla, tenemos 38. Esos 38 los vamos a dividir entre 4 y nos da 9.5. ¿Sí? A esos 9.5 le vamos a quitar 5 centímetros, nos quedan 9. ¿Sí? A la cuarta rodilla le quitamos siempre medio centímetro, nos quedan 9. Entonces acá marcamos 9, 9. Desde la línea de tiro hacia arriba podemos medir unos de 4 a 5 centímetros. En este caso vamos a medir 5. ¿Sí? Subimos 5, que esto viene haciendo la banda anatómica o la línea de cadera. Y vamos a unir la rodilla con este punto. ¿Sí? Este lo vamos a unir en una semicurva leve con el tiro. Una semicurva muy suave. Listo. Y en la parte de la bota, recuerden que vamos a trabajar 30. Entonces esos 30 lo dividimos entre 4. Nos daría 7.5. Y le vamos a quitar también medio y vamos a trabajar entonces 7 a cada lado. Y lo unimos en línea recta de esta manera. Aquí ya tendríamos el básico, ¿ok? El básico del pantalón. Vamos a hacer uno idéntico a este lado para trabajar lo que es el posterior. Hasta aquí tenemos otro básico igualito a este, que es el delantero. Entonces vamos a transformar primero el delantero. Aquí al delantero nos falta hacerle lo que es la cintura. Entonces tengo de cintura 64. Lo divido entre 4 y me da 16. ¿Sí? Acá cintura, desde este punto hacia acá marco 16, que es la cuarta de cintura. Y este punto con este lo voy a unir en semicurva. ¿Ok? Aquí en el costado, en esta parte, siempre se nos forma un ángulo. Entonces yo le voy a quitar acá 1 centímetro y tomando la regla de cadera, la voy a colocar así y le voy a estar quitando 1 centímetro. ¿Sí? Este puntito ahí. Ese centímetro después lo tengo que recuperar en el posterior. Por aquí en la parte de adelante vamos a bajar 1.5, ¿sí? Ya que esta talla es pequeña, y vamos a llevar este punto a encontrarse con el costado en semicurva. Al delantero no le realizamos ninguna clase de pinza. Bueno, ahí ya tendríamos entonces el delantero. Vamos a empezar la transformación de la bota. De la rodilla hacia abajo voy a bajar 8 centímetros. ¿Sí? Vamos a bajar 8 centímetros. Y acá voy a trazar una línea. ¿Sí? Porque la campana no va a ir desde la rodilla hacia abajo, sino un poco más abajo de la rodilla. ¿Sí? La rodilla queda como ajustadita. Y desde aquí hacia abajo vamos a dar el ancho a la bota. Entonces tenemos contorno de bota 48, lo dividimos entre 4 y nos va a dar 12 centímetros. A estos 12 centímetros también le vamos a quitar 5 milímetros, o sea, vamos a dejar en 11.5. Entonces marcamos 11.5 a un lado y 11.5 al otro lado. ¿Sí? Acá, acá. Y vamos a llevar este punto en
línea recta hasta los 8 que bajamos. Recuerden que de la rodilla hacia abajo bajamos 8, ¿sí? Hasta ahí bajamos 8. Y luego este también lo unimos con la rodilla. En esta parte, si ustedes quieren un poco más ancha la campana, perfecto, ¿sí? Queda muy bien. En este caso no quiero que la campana sea tan ancha. Listo. Acá en esta parte, si se les forma, si ustedes la sacan más y se les forma un ángulo, entonces ustedes lo desvanecen, ¿sí? Lo desvanecen de manera que quede una línea continua, que no quede ángulos. Lo mismo a este lado, si ustedes ven que les queda un ángulo, ¿sí? Lo arreglan ahí esta parte. ¿Listo? Bueno, ya tenemos transformado el delantero. Vamos a continuar entonces con el posterior. Desde este punto hacia acá vamos a trabajar una 30ª entonces aquí tenemos, desde este punto a este tenemos 3 centímetros, entonces una 30ª son 3 y media son 1.5, entonces serían 4.5 la medida de la extensión del tiro posterior o del gancho, ¿sí? Porque es una 30ª y media. Entonces desde aquí aumentamos 4.5. Por la rodilla sacamos 2. Y el largo de la bota también le vamos a sacar 2 centímetros. Entonces unimos este punto con la rodilla y este con la parte del tiro lo vamos a hacer en semicurva. De esta manera. Desde este punto hacia acá vamos a medir una 30ª de cadera. Entonces serían 3 centímetros. ¿Sí? Lo mismo que lo aumentamos acá. Y desde este punto hacia arriba vamos a trazar una línea recta y vamos a prolongarla un poco desde la cintura hacia arriba, porque ahí también debemos marcar una 30ª. Entonces agregamos 3 centímetros hacia arriba. Y desde este punto, aquí como no le he entallado la cintura, no tengo necesidad de entallársela. Lo importante es que desde este punto hacia el costado, a reposar sobre esta línea, si se salen de la línea no hay problema. Entonces prolongan la línea, así. Y van a medir una 1/4 de cintura más lo de pinza hacia el costado. Entonces tengo de cintura 16. En este caso yo le voy a dar una pinza de 2 centímetros, ya que pues es una talla pequeña, entonces voy a marcar 18. Desde este punto a reposar sobre la línea de cintura 18. Y eso me da acá. Se me salió aproximadamente 1 centímetro. Y este punto con este lo voy a unir en línea recta. Y este con la cadera también en línea recta o en una semicurva leve. De esta manera. Nos queda hacer la curva en esta parte. Entonces acá trabajamos así la curva. Voy a medir esta distancia, aquí me da 24 y la voy a aplicar desde la rodilla hacia arriba, siempre desde la rodilla hacia arriba, nunca hacia abajo sino hacia arriba. Me da aproximadamente 1 centímetro por debajo de esta línea y aquí entonces llevo esta línea, ¿sí? Uniendo con la línea del tiro. Recuerden que aquí le quité 1 centímetro, entonces este centímetro lo debo recuperar en esta parte. Desde este punto ya, por la línea que prolongué hacia arriba, voy a marcar 8 centímetros. Esto es estándar, ¿sí? Para todas las tallas. Y hacia acá voy a sacar el centímetro, ¿sí? Ese centímetro que le aumenté. Voy a tomar la regla de cadera y la voy a colocar de esta manera. Y voy a unir este punto con este. Así en semicurvita. Y luego acá también lo voy a unir. Acá sí debo hacerlo manualmente. ¿Sí? Para que me quede como una curvita hacia afuera. Esto me ayuda a que el pantalón forme mejor. Ahora debo ampliar la bota. Recuerden que al delantero le amplié 11.5. Desde el centro de la línea de aplome voy a marcar los 11.5 a cada lado, ¿sí? 11.5
11.5, ¿sí? Y acá en la rodilla le bajé 8, marco 8 centímetros, hago la línea y voy a unir este punto con la rodilla, bueno, con la línea de los 8 centímetros más abajo de la rodilla, de esta manera. Bueno, acá veo que cometí un error, porque desde este punto, recuerden que aquí aumenté los 2 centímetros, entonces de esos 2 centímetros también los debo sacar en este punto, ¿sí? Porque si no me va a quedar torcido el pantalón. Entonces saco estos 2 y ahora sí lo aumento, ¿sí? Aquí desde este punto aumenté 2, ¿sí? Porque tenía que recuperar estos 2 acá. Ya tengo aquí el pantalón bota campana, aquí en la rodilla hago de esta manera. ¿Listo? La tela que yo voy a trabajar es una tela de mezclilla o jean, acá la conocemos como tela de jean, pero tiene un poquito de spandex. Yo no le voy a hacer reducción o no le hice reducción porque no quiero que el pantalón le quede a la niña ajustado, ¿sí? Porque es una niña y no, pues tampoco a las mujeres colombianas nos gustan los pantalones bien ajustados, pero para una niña no es conveniente, entonces que le quede un poquito holgadito con la elasticidad que da la tela. Bueno, ya teniendo así el patrón, ya tiene acá la bota, ¿sí? Botica campana, como les decía, si usted la quiere más ancha, perfecto. Vamos a trabajar entonces la pretina. Entonces para la pretina yo le voy a colocar 4 centímetros, entonces lo vamos a marcar paralelos a la cintura. Entonces vamos a marcar así, lo hacemos con paciencia, luego tomamos la regla y nos aseguramos de que estos puntos de los 4 que trazamos coincidan, ¿sí? Pretina de 4 centímetros, lo mismo en el posterior, pero antes le vamos a realizar la pinza. Recuerden que le aumentamos 2 centímetros para la pinza y voy a trazar una línea escuadrando con la línea de cintura, ¿sí? No lo hago así recto, sino que la pinza queda un poco en diagonal, pero no pasa nada, así es que debemos. Vamos a marcar una pinza de 13 centímetros, marcamos 1 centímetro a cada lado, 1 centímetro a cada lado y le damos la pinza. Acá debemos cerrar la pinza, corregir la cintura y luego sí sacar la pretina. Vamos a cerrar la pinza de esta manera. Voy a colocar acá un pedacito de cinta, pero no voy a cerrar toda la pinza, sino aproximadamente lo de la pretina. Y con una semicurvita voy a corregir, ¿sí? Y así con la pincita cerrada voy a darle el ancho a la pretina. Recuerden que al delantero le di 4, ¿sí? Entonces paralelamente voy a marcar estos 4 desde la cintura hacia abajo. Lo hago así punteadito para que me quede exacto, no me vaya a quedar una parte más ancha que la otra. Ahí ya tenemos la pretina de 4 centímetros. Ok, vamos a marcar que este es el centro espalda o centro posterior y este es el costado posterior. Lo hacemos para que no se nos confundan las piezas. Ahora vamos a quitar la pretina.
Quitamos la pretina y la vamos a reservar. Bueno, aquí tenemos la pincita todavía un poquito cerrada. Vamos a trabajar lo que es el canesú. Entonces vamos a separarlo para que nos deje trabajar, pero igual seguimos trabajando con la pinza. Ahí tenemos todavía parte de la pinza. Vamos a darle al canesú. Por la parte posterior vamos a bajar de 3.5 a 4 centímetros. Y en el costado vamos a trabajar uno menos, entonces serían 3. Entonces acá le marqué 4, acá le marqué 3. Aquí por el centro puedo marcar 3.5 a cada lado de la pinza, ¿sí? Entonces voy a unir estos puntos. Voy a recortar esto que es el canesú. Y esta pincita la debo anular, o sea, la cierro colocándole cinta. Listo, así me queda el canesú. Acá le voy a colocar que este es el centro, costado, y acá que este es cintura, ¿sí? Para saber identificar. Entonces aquí ya tenemos pretina y canesú. Esta pincita que está acá no vale la pena trabajarla porque queda pues de 1 centímetro. Si ustedes la quieren trabajar, la pueden trabajar, pero yo la quiero anular. Entonces mide menos de 1 centímetro, aproximadamente 7 milímetros. Entonces por el costado la voy a retirar 7 milímetros y la termino en pinza hasta la altura donde está esta más o menos. Entonces la quito y acá continúo el corte del patrón. Si le quieren dejar dobladillo, entonces le aumentan para el dobladillo lo que ustedes deseen. Pueden ser 2, 3 centímetros, ¿sí? Le aumentan los 3 centímetros. Yo creo que es posible que este pantalón lo deje para desplegar, ¿sí? Entonces no le aumentaría la basta, pero lo estoy realizando para que ustedes más o menos sepan. Aquí doblo, recuerden siempre doblo, porque miren lo que pasa. No sé si alcanzan a ver que acá le sobra un poquitín. Cuando lo hacemos hacia adentro también nos va a faltar. Cuando lo hacemos hacia adentro nos falta y cuando lo hacemos campana sobra. Entonces aquí corregimos esta parte. Aquí ya tendríamos el patrón. Acá debemos definir lo que son los bolsillos. Entonces los bolsillos, normalmente los jeans llegan 2 centímetros por debajo de esta línea, son los bolsillos, ¿sí? Los centramos ahí en la pinza. Vamos a dar un bolsillo de 10 o 11 centímetros. Vamos a trabajar en este caso 11. Entonces marcamos 11, marcamos a cada lado de la pinza, marcamos 5.5. Y trazamos una línea, ¿sí? Voy a escuadrar hacia abajo. Pueden ser unos 10 centímetros. Lo mismo al otro lado. Y hacemos un rectángulo, sería en este caso, porque serían 10 por 11. ¿Listo? Hacemos un rectángulo. Aquí serían 10. Aquí hallo la mitad. También 5.5. Bajo 2. Y hago el bolsillo así en punta. Y lo que hago es que lo voy a calcar. Así me queda como cuadrado con una puntita.
pero normalmente aquí en esta parte el pantalón va, el bolsillo, perdón, va un poco inclinado hacia adentro. Entonces 1 centímetro lo voy a entrar a cada lado y lo voy a marcar con otro color para que ustedes puedan ver. Y este bolsillo lo van a calcar y le van a dar aumento para costura. ¿Cuánto le van a dar? 1 centímetro por todos lados y en la parte superior le van a dar 2 porque va a doblar doble, ¿sí? Entonces esto sería el bolsillo del posterior, que va 2 centímetros por debajo de la línea del corte del canesú, ¿sí? Acá tenemos el canesú y acá iría la pretina, ¿ok? El ancho del canesú es lo que ustedes le quieran dar. La forma del canesú también puede ser más curvo en la parte del centro, puede ser así recto, como ustedes deseen. Entonces ahí ya les dejo, ustedes pueden tomar un jean de lo que ustedes tengan y tomar la medida de referencia, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos el posterior. El delantero, ya marcamos la pretina, centro, delantero y costado delantero, y acá cintura. Listo. Aquí ¿qué debemos hacer? Darle marcar el bolsillo, ¿sí? El bolsillo típico del pantalón de dama. Entonces acá marcamos 7, por acá bajamos, pueden ser 6, ¿sí? Ya ustedes le dan el ancho que ustedes quieran. Y con esta reglita de sisa, entonces ustedes le dan la formita. Así. ¿Ok? Y acá pueden sacar de una vez el bolsillo. Recuerden que aquí le quitamos este centímetro, esta curva, ¿sí? Acá ustedes si quieren pueden llevar el bolsillo hasta esta parte. Entonces acá, de acuerdo a la talla, ustedes pueden bajar. Acá pueden bajar, puedo bajar para esta talla 5, o para una talla más grande pueden ser 6. Y acá le doy la profundidad. Entonces desde este punto le voy a dar una profundidad de unos 18 centímetros. Entonces marco 18. Hasta la línea de aplome voy a continuar esta línea. Lo voy a hacer con la línea azul. O sea, entonces le doy continuidad a esta línea hasta acá, ¿sí? Entonces escuadro así con la línea de aplome este punto que marqué de los 18 por el costado. Entonces, así escuadro, ¿sí? Desde este punto hacia arriba voy a marcar 3 centímetros, ¿sí? Subo 3 y lo voy a redondear de esta manera, más o menos hasta acá, hasta la mitad. No llego al costado, sino que le doy un fondo al bolsillo, y con esta regla la volteo y continúo el bolsillo, si lo quiero así. Si lo queremos cuadrado, entonces lo hacemos cuadradito. Hay las dos formas, ¿ok? El bolsillo se hace en una tela delgada, puede ser un dacrón o una telita de, no sé, una seda fría, que es como para bolsillo. Bueno, ya tenemos entonces el bolsillo definido. Ahora vamos a sacar lo que son las vistas. Las vistas van en la misma tela del pantalón. Entonces, desde el borde de boca de bolsillo vamos a trabajar 4 centímetros, ¿sí? Marcamos paralelamente 4 centímetros para lo que es la vista de bolsillo, ¿sí? Ustedes tomen un pantalón, un jean, y analícenlo bien. Listo. Entonces de esta vista vamos a sacar 2. Puede ser esta con revoque y la otra completita hasta el costado, toda esta parte, ¿sí? Entonces yo la voy a calcar y les voy a mostrar cómo se ve. También está la opción de no colocarle estas en revoque, pero si ustedes la quieren colocar, perfecto, las dos funcionan bien. Puede ser con vista interna o sin vista interna. Como les digo, tomen un jean y analícenlo y miren las opciones. ¿Listo? Voy a retirar la pretina y las vistas, y el bolsillo debo calcarlo. Ah, bueno, en el bolsillo me falta un pequeño detalle, ¿sí? Y es que
desde este punto hacia afuera voy a sacar medio centímetro, ¿sí? 0.5, y eso lo uno con esta parte, así, para darle una holgura al bolsillo. Entonces así con estos 0.5 lo vamos a calcar y ya tendríamos el bolsillo. Entonces yo voy a recortar y voy a calcar todo y les muestro cómo queda calcado. Entonces este lo voy a colocar debajo, coloco la cintura y el costado que coincidan y juntos los voy a cortar así para que uno de los forros de bolsillo o fondos de bolsillo me quede con reboque y el otro sin reboque. Para la confección este sería un forro de bolsillo, aquí iría la vista que va en tela de jean, y cuando colocamos este, como pueden ver, acá se va a ver la de jean. Este va también por la parte de adentro, que eso lo veremos en la confección. De esta manera, ¿sí? Entonces ya tendríamos estas piezas listas. La pretina vamos a colocarla sobre otro papel y vamos a colocar costado con costado. Entonces como yo trabajé los patrones todos hacia el mismo lado, entonces debo girar. Entonces miren, este es el costado y este es el costado. Entonces giro la pretina de esta manera y me debe quedar así. Bien, aquí voy a montar un medio centímetro en la parte de abajo, en la parte de la cintura no, sino en la parte de abajo, medio centímetro, y voy a colocar cinta de esta manera. Y luego voy a tomar el papel y así a doblez, aquí a doblez del papel voy a colocar el centro posterior, que sería este. Entonces le doy la vuelta hacia la pretina y bueno, aquí siempre en el costado tiende a hacerse un ángulo, entonces yo debo desvanecerlo, ¿sí? Y lo mismo en la parte de arriba. En la parte de abajo el ángulo se forma hacia afuera, y en la parte de arriba de la cintura, en la parte de la cintura se forma hacia adentro el ángulo. Entonces debo afinarlo. Entonces acá coloco así el centro posterior al borde del papel para sacar la pretina completa. Aquí puedo colocar cinta o un alfiler, lo que ustedes deseen. Igual ahorita que cortemos esta parte se va a separar, que vamos a cortar por esta línea. Aquí en el centro delantero le vamos a aumentar 5 centímetros. Entonces vamos a prolongar esta línea así, que quede continua, que no vaya a quedar con ángulos, y marcamos los 5 hacia afuera, ¿sí? Esta línea nos queda un poquito inclinada ya que es una pretina anatómica. Entonces acá cortamos, pero importante que ustedes midan bien la pretina, que toda les quede del mismo ancho, ya que a veces se tiende como a perder la forma, se forman de pronto ángulos. Entonces lo importante es que quede continuo. Entonces corto por acá, y si abrimos la pretina nos debe quedar así, curva, de esta manera, que debemos cortar 2.
debemos cortar 2 y debemos darle aumento para costura 1 centímetro arriba, 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo y 1 centímetro en los extremos, ¿sí? Lo mismo al pantalón, todas las piezas debemos darle margen para costura, al posterior, en la parte del centro, en el costado, tiro, cintura, lo mismo el delantero, en la boca del bolsillo, todo. En la boca del bolsillo siempre es bueno darle apenas medio centímetro para no tener que piquetear. Si le da 1 centímetro debería o cortar la pestaña o piquetear. Entonces lo más conveniente es dejar una pestaña de medio centímetro. ¿Listo? Y todas las demás piezas, canesú, todo lo demás es 1 centímetro de costura, ¿sí? Las vistas también le puedes dar 1 centímetro de costura, todo lo demás, ¿ok? Entonces este es el trazo del pantalón. Miren, canesú, vamos a colocarlo aquí. Acá colocamos el bolsillo y las vistas y aquí tendríamos la pretina, ¿sí? Espero que se pueda ver bien todo y pues ya sería pasar al corte y la confección. Hilo de tela, recuerden que este es el hilo de tela. Y lo mismo con los bolsillos. Entonces para sacar el hilo de tela de los bolsillos, colocamos acá y marcamos hilo de tela, ¿sí? Lo mismo en el otro lado. Siempre trazan hilo de tela, lo mismo en la vista, aunque no es tan necesario, pero si ustedes quieren, marcan el hilo de la tela. Y el canesú llevaría el hilo de tela así. Ok. El bolsillo, recuerden que también deben calcarlo. Y sacar todas sus piezas de esta manera.